Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a abordar una lectura para los estudios con base en la simbología de la carta del Sumo Sacerdote. Acompáñenme. Si es primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo, actives la campanita y le des me gusta a este video si es que lo has disfrutado. Como les decía, esta va a ser una lectura de tarot que se inspira en la simbología de la carta del Papa o el Sumo Sacerdote del tarot de Rider. Vamos a abordar primero cuáles son las posiciones de la lectura y luego vamos a hacer un ejemplo con un consultante ficticio. Esta lectura de tarot sirve para cualquier situación donde nuestro consultante tenga algún estudio, esté realizando una carrera, una especialización, maestrías, doctorados, pero incluso también algún curso o capacitación que sea importante para él o ella. Vamos entonces a mirar cuáles son las posiciones y cómo podemos aplicarla. Esta es una lectura bastante simple que tiene en total 7 posiciones y podríamos utilizar cartas derechas o invertidas como ustedes lo hagan y también solamente arcanos mayores o todo el mazo. Yo voy a utilizar para esta lectura todo el mazo. Vamos a sacar primero unas 3 posiciones en una línea vertical. Estas 3 posiciones van a hacer referencia a una primera carta, cuáles son los recursos mentales de mi consultante. La segunda, los recursos emocionales. Y la tercera, los recursos físicos que tiene para enfrentar esta etapa de estudios. Luego vamos a poner una carta a la izquierda que me va a representar cómo inicia los estudios. Y una quinta carta que me habla de cómo los va a terminar. Finalmente vamos a poner otras 2 cartas abajo. La carta 6 que me habla de las fortalezas de mi consultante y la carta 7 que me habla de sus debilidades. Tenemos entonces aquí las 7 posiciones y las podemos explicar si nos vamos a la carta del Sumo Sacerdote. Las 3 cartas centrales, que serían los recursos mentales, emocionales y físicos, hacen referencia a la carta del Papa, a la figura de este jerarca de la iglesia. Los recursos mentales a su cabeza, los recursos emocionales a su cuerpo y los recursos físicos a sus pies. Tenemos también luego cómo inicia y cómo termina esta etapa de estudios en la representación de las 2 columnas que tiene el Papa. Y finalmente las fortalezas y las debilidades como la dualidad que muestran estos monjes en la parte de abajo. Entonces, si nosotros recordamos cuál es la simbología del Sumo Sacerdote, pues podemos sacar fácilmente las posiciones de esta lectura. El Sumo Sacerdote lo vamos a incluir dentro de la lectura como todas las demás lecturas de tarot que se inspiran en alguna simbología. Puede ser que nos salga o puede ser que no, pero no importa realmente. Vamos a mirar cuáles son las cartas que nos van a aparecer acá. Vamos entonces a hacer un ejemplo de estas posiciones para que quede mucho más claro. El consultante se llama Andrés. Y Andrés está realizando una especialización en salud pública. Esta especialización para él es muy importante y quiere saber cómo le va a ir y qué es lo que necesita saber sobre esta etapa de estudios. Vamos entonces a ver cuáles son las cartas que salen para Andrés en esta especialización de salud pública. Vamos a barajar, a cortar y vamos a ir sacando las posiciones. Frente a los recursos mentales que tiene Andrés aparece la carta de la templanza. Los recursos emocionales serán el 9 de bastos y los recursos físicos sería el 3 de oros. Luego tenemos cómo inicia Andrés esta etapa de estudios y tenemos un 3 de bastos, cómo la termina y tenemos la carta de la luna. Vamos a ver cuáles son las fortalezas y tenemos una reina de espadas y cuáles son las debilidades y tenemos un 10 de bastos invertido. Muy bien, una lectura muy interesante para el tema de los estudios acá. Por favor, déjenme ustedes también en los comentarios de este video
qué consejos le pueden dar a Andrés con esta lectura de tarot en su especialización y cómo ustedes ven que se va a desarrollar estos estudios. Vamos a comenzar con la línea del centro. Los recursos mentales que tiene Andrés para afrontar esta etapa de los estudios, aparece la carta de la templanza. La templanza es un arcano que me muestra que Andrés tiene una mente en equilibrio, sabe muy bien organizar sus ideas, sabe ser creativo pero al mismo tiempo metódico. Entonces este buen equilibrio y este buen balance que muestra la templanza seguramente es un plus impresionante para enfrentarse a esta especialización. La templanza para mí también tiene mucho que ver con el área de la salud, entonces es posible que Andrés tenga ya unos conocimientos previos por una profesión asociada a la salud. Puede ser allí bacteriólogo, enfermero, médico, que le pueda ayudar en estas cuestiones de salud pública. Entonces la carta de la templanza le ayuda muchísimo a nivel mental. Luego tenemos los recursos emocionales y tenemos aquí un 9 de bastos. Con el 9 de bastos podemos pensar que Andrés es una persona que se puede tender a estresar, que si en el pasado no le ha ido muy bien en otros momentos de estudio, esto lo puede tensionar. A nivel emocional, un 9 de bastos me habla de que esta persona ya ha tenido algunas dificultades y tiene miedo de volverlas a repetir. Entonces se pone a la defensiva, se cierra un poco y no se deja ayudar. Aquí es muy importante este aspecto, porque veremos en las debilidades que algo que tiene que tratar de mejorar Andrés es cómo puede apoyarse en otras personas. Tenemos los recursos físicos y aparece un 3 de oros. El 3 de oros en los recursos físicos me habla primero que esta es una buena universidad, que tiene el dinero para pagarla y que es algo que se acomoda a sus proyectos personales. Con el 3 de oros también diría que tiene unos buenos maestros y unos buenos compañeros. Es decir, hay allí como un contexto que le ayuda mucho a Andrés en esta etapa de los estudios. Vamos ahora a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades para entender cómo es que inicia y termina esta lectura. Vamos a ver que en las fortalezas aparece una reina de espadas. Y no es una sorpresa, porque la mejor carta que le salió a Andrés en los recursos era precisamente en los recursos mentales con la templanza. La carta de la reina de espadas me dice que Andrés es una persona inteligente, metódica, que sabe lo que quiere, sabe organizar muy bien sus ideas y comunicarlas. Es una persona autoexigente, estricta y que sabe dirigir muy bien cuál es su proyecto y sus ideales. Entonces, la reina de espadas es una carta excelente para el plano de los estudios. Sin embargo, también me habla de cierta tensión, y esto lo podemos ver con las debilidades en el 10 de bastos invertido. En esta carta y en consideración con las demás, me puedo dar cuenta que Andrés es una persona que le cuesta soltar, que no quiere que los otros le ayuden y se cierra muchísimo a la colaboración de los demás. Puede ser que haya allí otros compañeros de la especialización que le digan que quiere estudiar junto a ellos, que le pueden dar la mano o que le pueden asesorar. Pero Andrés se cierra, no quiere soltar, quiere hacer él todo el trabajo, probablemente porque crea que es el que lo hace mejor. Esto es un mal de las personas que tienen, digamos, tantas capacidades en el plano mental y que desconfían mucho de los demás. Entonces, con un 10 de bastos invertido, esta dificultad para soltar y la necesidad de hacerse responsable por todo le puede estar llevando a no organizarse bien, a que estas dificultades se pongan sobre sus espaldas, lo estresen y le generen una tensión que puede ser innecesaria. Vamos ahora a ver cómo inicia los estudios de la especialización Andrés y tenemos aquí un 3 de bastos. Es una carta excelente, me habla de que Andrés inicia este periodo de estudios con una proyección hacia futuro, sabe para dónde va, sabe qué es lo que quiere, tiene una visión clara de hacia dónde quiere ir luego de que termine también con esta especialidad. Es una especialidad que lo puede proyectar incluso para hacer algún viaje, para vivir en el exterior o tener un trabajo también que se acomode a sus necesidades. Ahora vamos a ver cómo termina y tenemos la carta de la luna. La carta de la luna no es una carta negativa o mala, pero aquí sí que me está mostrando que hay cierta incertidumbre frente a cómo Andrés va a terminar esta etapa de los estudios.
hay ciertos miedos, hay ciertas presiones y ese futuro no se ve con tanta claridad. La luna también me dice que Andrés va a dirigirse hacia una gran profundidad en el tema de su investigación, en sus estudios y puede llegar hasta unos niveles bien importantes. Entonces la carta de la luna aquí me genera una cierta inquietud. Podríamos quedarnos ahí, decirle simplemente a Andrés, oye, hay que tener cuidado en el futuro porque hay algo que quizás no estás viendo que puede dificultar cómo tú terminas esta etapa de los estudios. Pero no me gusta quedarme allí con esa luna simplemente en el futuro. Así que voy a sacar otra carta para mirar cómo puede Andrés solucionar o trabajar este aparente bloqueo que aparece con la luna. Y le sale el 6 de copas. Aquí esto es más claro que el agua. Hablábamos de que a Andrés se le dificulta mucho pedir ayuda, pedir asesoría. Si él sigue bloqueándose y cerrándose a esto, pues un poco la consecuencia sería esta incertidumbre y la misma carta de la luna. El consejo para evitar estos miedos, inseguridades y quizás piedras en el camino es la carta del 6 de copas. Una carta que me muestra la necesidad de que él pida ayuda, se asesore, confíe en las personas que hacen los trabajos con él y no le dé miedo mostrar esta vulnerabilidad. Aquí tenemos ya entonces la lectura de los estudios con la simbología de la carta del sumo sacerdote. Esta carta, recuerden, fue una carta adicional que saqué, pero no es completamente necesaria, pues la tirada normal tiene solamente estas 7 posiciones. Déjenme ustedes en los comentarios también qué otras cosas le dirían a Andrés y cómo ustedes ven este contexto de los estudios para nuestro consultante ficticio. Les mando un abrazo gigante, espero que esta lectura les pueda ayudar mucho para estos temas de estudios, cursos, capacitaciones y que ustedes mismos puedan también hacerla frente a sus estudios con el tarot. Me encantaría que me compartieran esas lecturas y les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho y que los arcanos estén de su lado. Chao, chao.